buen día para todos. Buenos días. Qué alegría volverlos a ver a todos acá. Qué alegría. Qué bueno saber que se pueden volver a abrir las puertas del recinto, porque la iglesia, como dice el pastor, siempre ha estado abierta, si somos nosotros. Y dispongamos nuestros corazones a adorar y a bendecirle y a exaltar este momento que Dios nos regala, ese hermoso sol, porque es por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Amado y precioso Dios, exaltamos tu poderoso nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Amado Dios, gracias porque tú hoy nos has regalado la oportunidad, Señor, de estar despiertos, de poder abrir los ojos, de dedicar, Señor, este ratico, Señor, y que el querer es como el hacer, Señor, porque tu Espíritu Santo nos vivifica y nos incita a venir a buscarte, porque necesitamos de ti, Dios, porque reconocemos tu grandeza, porque todo lo que hacemos, Señor, todo lo que tenemos, Dios, el respirar, el abrir los ojos, Señor, un plato de comida sobre la mesa, un empleo, Señor, es gracias a ti. Y a las personas que de pronto no lo tienen, Señor, es tu fortaleza, Señor, que está sobre nosotros, Dios, que es, Señor, tu Espíritu Santo que nos vivifica y que nos ayuda. Señor, que es tu paz, Señor, que es la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que es la que está con nosotros. Amado Dios, queremos hoy disponer este momento, Señor, para bendecirte, para adorarte, para pedirte perdón, porque sabemos que somos seres humanos y que pecamos contra ti. Por eso colocamos, Señor, primero que todo, nuestro corazón pidiéndote perdón, Señor, para poder estar en esa presencia tuya, Dios, y que tú, Señor, nos hables, Señor, a nuestros corazones por medio de tu siervo, Señor, que lo has puesto, Señor, por cabeza de esta iglesia, Dios, y que tú hablas a través de él a nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a que la palabra, Señor, que él tiene dispuesta para enseñarnos hoy, Señor, la podamos aplicar a nuestras vidas, Dios, que no sea únicamente solo palabra, Señor, sino que aprendamos, Señor, a ponerla por obra, Dios amado. Señor, bendecimos a nuestra familia que se ha quedado de pronto en el trabajo, en la casa. Señor, a los que tenemos familiares lejos, los ponemos, Señor, en tus manos, Dios, y que confiamos en que tú los guardarás, Dios, en el hueco de tu mano, Dios, que tú los bendecirás y los protegerás, amado Dios. Amado Dios, colocamos, Señor, nuestro corazón en el nombre del Padre, de Jesucristo, el precioso Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Amén y amén. Somos tu pueblo.
Padre precioso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, para adorarte, para exaltarte, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, por nuestra nación, por nuestra ciudad, Señor, para que cese toda violencia, Señor, para que muchas personas puedan antes conocer de ti y volverse a ti con todo su corazón. Te lo pedimos en esta mañana, Padre precioso, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Un saludo muy especial a los hermanos que están en Cartagena hasta ahora, a los hermanos de Supía Caldas, a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos que se están conectando ahora en Chaparral, Tolima, y a las personas que el Señor nos permite alcanzar por medio de estas plataformas virtuales. También mandamos un saludo también allí a Juan José, el hermano de la silla de ruedas. Tuvieron que amputar esta semana su pierna, pero envió un audio, quisiera pues poder que todos lo escucharan, pero bueno, no lo tengo a la mano, pero es un audio muy alentador donde él tiene su confianza en el Señor. Así que un saludo muy especial allí en el hospital donde él se encuentra. Entonces, quiero hacer en esta mañana una breve introducción al mensaje de hoy con los acontecimientos que estamos viviendo actualmente. Venimos de una semana muy agitada en estos días de caos, de desorden, de destrucción y lamentablemente la pérdida de vidas humanas, tanto como de protestantes, de estos jóvenes que murieron, tanto como de estos policías que también fallecieron a causa de todo esto, de esta violencia irracional, dejando realmente familias sumidas en el dolor a causa del fallecimiento de sus seres queridos. Y para completar, pues la situación generada por la pandemia, sigue la ola de muertes alrededor del mundo entero. Cientos de familias han perdido sus seres queridos, quedando dolor y incertidumbre ante el panorama de muerte que está ante nuestros ojos. Por eso tenemos que poner nuestra confianza aún más en el Señor. Entonces creo que todos alguna vez hemos perdido un ser querido. Yo tenía tal vez 15 años cuando murió mi abuela materna y realmente pues fue un gran dolor para mí. Yo no entendía nada acerca de la muerte, pero me causó gran dolor y promedio en el año 2008-2009 murió mi padre. Antes de morir, él obviamente enfermó y bueno, pues tuve la oportunidad de reconciliarme con él, de encontrarme con él, de pedirnos tal vez perdón, de poderlo abrazar, de poderlo honrar como dice la palabra. Y bueno, finalmente partió, pero tuve la oportunidad de predicarle a Cristo y creo fielmente que él haya partido con el Señor. Pero tuve paz en mi corazón, número uno, por haberme reconciliado con él, gracias al Señor, y número dos, porque según la palabra un día tal vez en Cristo nos podamos encontrar allí en la eternidad del Señor. También les comentaba a algunos de ustedes, hace unos pocos días una prima mía en segundo grado fue asesinada en la localidad de Bosa a manos de su pareja sentimental. Fue algo realmente duro para su familia, para la familia Guevara Gamboa, en especial para mi tía. Fue un gran dolor y bueno, pues oramos para que el Señor les fortalezca en este duro momento. Pues una mujer joven, deja 2 hijos y bueno, todo esto es causa de la violencia y todo eso es consecuencia de una vida sin Dios. Ahora bien, este lamentable suceso de la muerte ha causado mucho dolor y vacío en la vida de las personas, desesperanza, impotencia, desaliento y tal vez en algunos ocasiona rabia. Entonces, pero a la vez surgen muchas preguntas, las cuales vamos a examinar hoy a la luz de la palabra. El tema del día de hoy tiene que ver con la muerte o qué pasa cuando la persona muere. A veces son temas que no nos gusta tocar, pero es un tema bíblico que a nosotros los creyentes nos debe producir una esperanza. En medio de todo lo que está viendo el mundo, nosotros debemos ver por la palabra qué es lo que realmente dice. Entonces hay muchas preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte física de una persona? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿Cuál es el destino de las personas al partir? ¿Tenemos un alma? ¿Tenemos un espíritu? ¿Hay resurrección? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Hay conciencia o conciencia del alma después de que la persona muere? Entonces hay muchas hipótesis aún fuera de la Biblia acerca de lo que es la muerte. Algunos ideologías o religiones piensan que hay reencarnación, otros piensan que no hay nada, otros piensan que el alma queda por ahí en el limbo, otros que la vida termina con la muerte física y otros que el alma va al purgatorio y etcétera, etcétera. O sea, hay muchas hipótesis, pero realmente vamos a basarnos hoy por lo que realmente dice la palabra de Dios. Nosotros como creyentes es importante que tengamos claridad en este mensaje. Por eso le pido que abra su corazón, abra su entendimiento allí a la escritura. Disponga su corazón. Entonces, oramos para que el Señor realmente pues
ponga esa gracia y ese favor para poder impartir este mensaje del día de hoy. Así que el mensaje de hoy se titula ¿Qué sucede cuando morimos? Así en signo de pregunta es el título del mensaje. Entonces lo primero es entender qué significa muerte. La palabra muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Ya vamos a ver por qué es una separación. También entendamos que la muerte física no es el fin y también entender que la muerte no era el plan de Dios. Inicialmente no fue el plan de Dios para la humanidad, porque a veces las personas dicen, bueno, Dios se lo llevó, le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Es fácil echarle la culpa al Señor, pero realmente tenemos que mirar por la Escritura por qué fue introducido la muerte. La primera cita bíblica que tengo allí, tengo bastantes citas bíblicas para poder soportar, para poder argumentar bíblicamente este mensaje. Entonces dice Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. O sea que allí en el Génesis, en el huerto del Edén, estaba establecido que si el hombre desobedecía, iba a venir la muerte. Y esta muerte inicial que habla allí era una muerte, no era una muerte física inmediatamente, sino era una separación. Porque en el momento en que el hombre, que Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, ellos tuvieron una separación de Dios. Porque ellos estaban en el huerto del Edén y allí el Señor se paseaba cara a cara. Ellos tenían, como dicen, el gozo, el privilegio de tener la presencia de Dios. Entonces, a causa del pecado fueron sacados del huerto. Entonces, ¿qué perdieron? Perdieron ese privilegio que tenían con el Señor, esa comunión. Ahí se produjo la primera muerte, que fue la muerte espiritual, porque ellos no murieron físicamente inmediatamente. Obviamente, dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le pasó allí a Adán y Eva? Que fueron destituidos de la gloria de Dios, según dice el versículo. Entonces, por la causa del pecado vino la muerte y así quedó establecido. Vemos también Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que a causa del pecado original allí de Adán y Eva, por ese pecado, ¿qué pasó? Que se pasó a toda la humanidad. Y quedó establecido, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran a sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que a causa del pecado, a causa de la desobediencia, vino la muerte física, vino la muerte espiritual y quedó allí establecido. O sea, ¿qué significa esto? Que todos, sin excepción alguna, un día vamos a morir. Tristemente, tal vez en 50, 60 años, muchos, la mayoría de los que estamos acá, posiblemente no vamos a estar. Pero la cuestión es qué pasa cuando la persona muere. Entonces, todos sin excepción vamos a morir. La Biblia habla de dos lugares a donde van a ir las personas. Uno es el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 13, no lo vamos a leer aquí por cuestión de tiempo, y el otro es el tribunal de Cristo, que está en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. Son los dos destinos donde después de la muerte el alma va a ir. ¿A qué? A un juicio justo delante del Señor. Ahora sí, Romanos 6:23 dice, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la muerte física, pero dice, más la dádiva es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay una muerte física, pero también hay una dádiva. Dádiva es un regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos la vida eterna? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros debemos procurar y es el motivo de este mensaje en esta mañana, que usted y yo tengamos claridad, que tengamos gozo. Que cuando haya algo, este flagelo venga a nuestras familias, porque ahorita vemos que personas conocidas están muriendo. Esta semana pasada también el administrador del conjunto y la contadora, ambos murieron a causa del COVID-19. Y es triste el dolor que queda en esas familias. Pero nosotros debemos siempre fijarnos por la palabra, porque esto a muchos los desmoraliza. Muchos cristianos viven, ay, si me muero, ¿cierto? Y si me enfermo y si me toca a mí, pues debemos tener conciencia en el Señor, que sea un gozo. Amén. Entonces, ¿qué sucede al instante cuando alguien muere? Aquí está la pregunta y es lo que vamos a ver, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? Entonces, recordemos que muerte es ¿qué? Separación. Entonces, todos los vivientes nacemos con un alma, o sea que somos alma, espíritu y cuerpo. Vamos a ver una de las primeras muertes que registra allí el Génesis, cuando murió Raquel, la esposa de Jacob.
En Génesis 35:18 dice que ella estaba en trabajo de parto, y dice Génesis 35:18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué pasó? Murió. ¿Qué se le salió? El alma. El alma. Entonces dice que tenemos, todos los seres humanos tenemos un alma. Génesis 25:8 dice, aquí habla cuando murió Abraham, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Entonces esta palabra exhaló tiene un significado de esparcir un vapor o un aliento, por lo tanto se puede considerar como un concepto etimológico de echar algo desde el interior al exterior, por eso dice que exhaló. En Génesis 35:29 también encontramos, exhaló Isaac el espíritu, ¿y qué pasó? Y murió. Entonces vemos que en uno decía que se le salió el alma, y aquí en el caso de Isaac que dice que exhaló y salió el espíritu. Hoy en día hay personas que todos tenemos un alma, y la persona espiritual es la persona que ha recibido a Cristo, que entiende allí el propósito de Dios. En Lucas 23:46 también habla del Señor Jesús, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿sí ves qué pasa en el momento cuando morimos? Que hay algo que sale del cuerpo humano. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Allí en Primera Reyes 21:22 habla del hijo de la viuda de Sarepta. Dice, y se tendió, está hablando de Elías, y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño, porque el niño había muerto. Y Elías oró, y dice que Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, ¿qué pasó? Volvió y revivió. La Biblia narra algunos casos donde hubo resurrecciones físicas. Entonces, ¿qué pasó? Que el cuerpo murió, quedó sin el alma, una separación, pero en los casos donde vemos que hay resurrección, dice que el alma volvió allí al cuerpo. Eso es algo sobrenatural que lo permite el Señor. Entonces notamos que al momento de morir hay una separación entre el cuerpo y entre el alma. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:26? Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? Está muerto. Si ve que la palabra de Dios es clara y es contundente, entonces el cuerpo que usted tiene un alma, tiene un espíritu. Y cuando se produce la muerte automáticamente hay una separación. Entonces el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo es sepultado, o como pasa ahora, el cuerpo es cremado. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Génesis 3:19 dice que somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Sea sepultado, sea quemado, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque del polvo fuimos tomados. En Génesis 23 también habla cuando murió Sara, habla de la muerte y la sepultura de Sara. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara allí en Kiriam Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, es normal que cuando fallece un ser querido, claro, hay un dolor, hay un vacío. No es que porque somos creyentes entonces vamos a estar contentos. No, hay un dolor y hay un vacío. De hecho, en Juan 11:35 encontramos que Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Porque había muerto su amigo Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y yo siempre me hacía una pregunta, ¿por qué Jesús lloró si sabía Jesús que lo iba a resucitar? Pues aquí en Juan 11:33 está la respuesta. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que Jesús es compasivo, es misericordioso, y sabía que a pesar de que iba a levantar a Lázaro allí de la tumba, obviamente él vio el dolor que había en su familia. Y por eso dice que él se estremeció en su espíritu. Cuando vemos que hay una muerte de un familiar, de un ser querido, en nuestro espíritu, ¿qué pasa? Que nos estremecemos, que hay un gran dolor. Yo creo que todos sin excepción hemos pasado por eso, ¿cierto? De un abuelo, los abuelos, los hermanos, amigos, conocidos. Todos hemos pasado por eso. Entonces, ¿qué pasa con el alma o con el espíritu al momento de morir? Entonces recordemos que todos nacemos con un alma. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
Este versículo lo tengo acá porque quiero que usted sepa que tenemos un alma. En el alma es donde se alojan las emociones del ser humano. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que tiene un alma, pero su parte espiritual está muerta. Porque recordemos que el Señor nos habla de espíritu a espíritu. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo no entiende la Escritura, porque su parte espiritual está completamente muerta. Dice Mateo 16:26. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando el Señor Jesús. Entonces, también habla acerca del alma. Esta palabra alma es neuma, se utiliza tanto como para el alma. Entonces, la Biblia narra en Lucas 16, del 19 al 31, no vamos a verlos, tiene que ver con la historia del rico y Lázaro. La hemos visto en enseñanzas anteriores, usted puede verla allí en nuestras plataformas de YouTube acerca del rico y Lázaro, pero sí vamos a tomar algunas cosas aquí de la historia del rico y Lázaro. Sabemos que es una historia real, con nombres, donde se hablan nombres propios y lugares específicos. En la Biblia es la única parte de la Biblia donde se resume realmente qué pasó cuando murieron dos personas, porque habla allí de un rico y habla allí de una persona pobre que era allí Lázaro, y dice que ambos murieron, y dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y dice que murió el rico y fue sepultado, pero dice que luego se encontraron allí en un lugar en el centro de la tierra, y dice que el rico alzó sus ojos, dice, y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham, y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Entonces, tengamos presente que esa historia allí, ya ambos habían muerto, sus cuerpos habían sido sepultados y allí estaban en su alma y su espíritu, y tenían conciencia. No fue que dijeron, ¿yo qué hago? ¿Qué hago aquí? No, el rico tenía conciencia, sabía que era rico, sabía que tenía muchos bienes, sabía que tenía 5 hermanos, porque le clamó misericordia allí a Abraham. Y Abraham, ¿qué le dijo? Hijo mío, tú recibiste bienes en vida y males. Ahora tú eres atormentado. O sea, que ¿a dónde estaba? En el infierno. Dice, y este es allí consolado. Y este hombre que estaba siendo consolado es Lázaro, que estaba allí en el seno de Abraham. Entonces, para que usted tenga presente, desde Adán y Eva hasta nuestro Señor Jesucristo, las personas que morían en fe iban al seno de Abraham, que era un lugar que se llamaba el paraíso, un lugar temporal de descanso. Y el otro lugar era allí el Hades, que era el lugar de tormento, que ese lugar bíblicamente a la fecha aún está vigente. O sea que una persona que muere sin Cristo va a ir a conocer allí a este rico. Tal vez va a conocer a Judas. Pero una persona que muere hoy en día, un creyente, ¿a dónde va? Ya vamos a mirar por las Escrituras a dónde va, porque ya no va a ese lugar que es el paraíso, porque ese lugar prácticamente ya está desocupado. Recordemos que cuando Jesús murió, dice la Biblia que Él fue hasta las mismas profundidades de la tierra. Y el que descendió dice que subió para llenarlo absolutamente todo. Y ahí está consigo las primicias. Usted puede leer 1 Corintios, todo el capítulo 15, habla de la resurrección de los muertos. Hace también un par de semanas hablamos allí este tema. Usted puede coger estos temas y usted puede tener un concepto más claro acerca de todo esto. Amén. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la Biblia nos habla, presten atención, la Biblia nos habla de la primera muerte y la segunda muerte, de la primera resurrección y la segunda resurrección. Esto no lo saben muchas personas. Las personas saben que van a morir, todo el mundo lo sabe, sea creyente, no sea creyente, sabe que va a morir. Puede tomar el elixir de vida y hacerse las cirugías que quiera, pero la persona finalmente va a morir. Pero la Biblia habla de la primera muerte y la segunda muerte. Por eso dice acá, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí está hablando de los creyentes, de los que han muerto con la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros, si Cristo no viene antes y morimos un día, dice que nosotros vamos a estar allí en la primera resurrección. Y los que estén en la primera resurrección, pues dice la palabra que la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos, porque la segunda muerte es después del juicio del trono blanco. Todos, sin excepción alguna, van a ir a un juicio delante de Dios, porque Dios es un juez justo. No es que Dios va a echar allí a las personas a la condenación eterna porque Él quiso, no, fue lo que eligieron las personas, pero van a tener una legítima defensa.
Y van a ir allí delante del trono blanco y los libros realmente van a ser allí abiertos. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte. Entonces, las personas que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice aquí Apocalipsis 20:14, que van a ser lanzados allí al Hades, ¿cierto? Y dice que esa es la muerte segunda. Eso es lo que enseña la Biblia en el libro del Apocalipsis. Y yo lo creo realmente que es así, que es claro, porque está escrito allí en la palabra del Señor. Apocalipsis 20:15, ahí lo dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Ustedes saben cómo escribimos nuestros nombres en el libro de la vida? Gratuitamente. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque Él pagó en la cruz. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente nuestros nombres son escritos allí en ese libro. Y usted y yo debemos caminar para que ese nombre jamás sea borrado de ese libro. Perseverar en Cristo. Esto no es por un tiempo a ver cómo nos va, sino es hasta que el Señor regrese a nosotros, seamos llamados a su presencia. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿sí ve que está hablando de dos grupos? Unos que son salvos y otros que no son salvos. Unos que aceptaron el plan de salvación en vida y otros que no lo aceptaron. Mateo 8:12 dice más, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. O sea que el día del juicio, los que no aceptaron el plan de salvación, van a ver allí a Abraham, Isaac, Jacob, a todas estas personas que el Señor resucitó, y dice que ellos van a estar excluidos de la presencia de Dios. ¿Quiénes van a estar excluidos? Los que se rechazan el plan de salvación. Recuerde que según Juan 3:36, según Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18, el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es rechazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es rechazar el plan de salvación. Si el violador se arrepiente, el Señor lo perdona. Si el homicida se arrepiente, el Señor lo perdona. Así la gente diga, es que no tiene perdón de Dios. Pues la Biblia dice que sí tiene perdón de Dios, pero siempre y cuando se arrepienta en esta vida. ¿Qué tiene que pagar? Claro, este joven que mató allí a esta familiar, ya lo capturó la policía, y pues también una tragedia para su familia, porque ahora tiene que ir a pagar allí en una cárcel un poco de años. ¿Por qué? Porque por la consecuencia de su pecado, por la consecuencia de no tener a Cristo en su corazón. Pero ahora entonces veamos la perspectiva bíblica de Dios frente a la muerte del ser humano. ¿Será que Dios desea la muerte de las personas? Y a veces la gente dice, es que Dios se lo llevó. No, Dios no es un asesino. Veamos lo que dice la palabra. En el caso de los creyentes, Salmo 116:15, ¿qué dice? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que cuando muere un creyente, dice que estimada es a los ojos del Señor. Él no desea la muerte de la persona. Pero ve ahora qué pasa con los impíos. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Sí ve que es claro? Cuando muere una persona que no tiene a Cristo en su corazón, estas personas que murieron estos días, la mayoría de jóvenes, estaban infringiendo la ley. Son personas que no se sujetan a la ley, son personas anarquistas. Yo creo que un joven de estos lastimosamente ni se sujeta a sus padres. Y ellos no se quieren sujetar a ninguna ley. Y murieron porque tal vez no tenían que estar allí en ese lugar. Las manifestaciones, claro que digamos que es un derecho que tiene la Constitución, pero otra cosa es ir a agredir a la policía, ir a hacer saqueos como lo vimos en nuestras ciudades, rompiendo los supermercados, las estaciones de Transmilenio, casi que quemando vivo unos policías allí en la Aurora. Esto no tiene realmente presentación. Entonces las personas, muchos de los que murieron en una consecuencia, murieron en pecado. Y por eso dice el Señor, dice, no quiero la muerte del impío. Esos son los impíos, los que no se sujetan a la ley de Dios. Dice, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Entonces cuando una persona se vuelve a Dios, viene la vida de Dios. ¿Ustedes tuvieron problemas en el paro? No.
porque yo creo que todos estamos en nuestras casitas, allá guardados, ¿cierto? Bien con la cobija ahí al cuello. Eso tenemos que hacer. Nosotros no tenemos por qué estar allá en manifestaciones. El mundo, yo les he dicho, el mundo no va a cambiar. Lastimosamente Colombia y tristemente es uno de los países más corruptos en Sudamérica y tal vez en el mundo. Y hasta que no cambien las leyes y no cambien todas estas cosas, pues realmente vamos a seguir igual. Pero una manifestación tristemente pues hará algo, pero finalmente, bueno, el Señor sabe y no me quiero meter en cuestiones de política. Entonces bien, sabemos que está la muerte, pero entonces usted me dirá, pastor, ¿y qué esperanza tenemos nosotros? Entonces, ¿cómo estar seguros o cómo tener la certeza? Porque las doctrinas que hay en el mundo, el budismo, el islamismo, cada uno tiene un concepto, ¿cierto? Entonces usted mira, pero ¿cómo estar seguro que la Biblia es la verdad, ¿cierto? ¿Y cómo estar seguro que lo que dice allí? Pues bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia. Juan 11, 25, 26. Yo creo que ese es el versículo bíblico más contundente donde habla el Señor Jesús. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. Dice, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se lo estaba diciendo el Señor allí a Marta y a María hace 2000 años. Entonces dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que si un día partimos, ¿qué pasa? Dice que viviremos. ¿Sí ve? Es una promesa del Señor Jesús. Yo le hago una pregunta, ¿será que tenemos alguna otra esperanza mejor que esta? No, no la hay. Si la hubiera, yo le diría, bueno, está esto y tal vez está esto. Ayer estaba hablando con una persona, unos amigos que estimo muchísimo, y pues ellos aún, digamos que no son totalmente creyentes, pues están como en ese camino, ¿cierto? Y esta persona me decía, bueno, y las misas, y si se paga una misa. Entonces yo le explicaba, yo le decía, esto no tiene sentido, porque si eso tuviera efecto, pues inválido hubiera sido el sacrificio de Cristo. No hubiera habido necesidad de sacrificar a Cristo si eso tuviera realmente efecto. Porque pues entonces yo me programaría, le diría a mi esposa, bueno, si llego a morir, vende el carro y págame una misa por unos 5 años. Misa de 8 días, de mes, del año, de 5 años. No, esto realmente no tiene. Es respetable porque lo practica la iglesia tradicional, pero no tiene un fundamento bíblico. Porque Jesús es claro, Él es la resurrección y la vida. Amén. 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces dice, vana en nuestra fe. Por eso nosotros los cristianos nos basamos la fe en el unigénito Hijo de Dios, en uno que murió, que fue hasta las profundidades y que resucitó y que vino y dio testimonio. Esa es la fe y la certeza que usted y yo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 4:14, ahí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí ven? Son palabras de vida. Amén. Es la palabra contundente del Señor. En Juan 14, del 1 al 2, dice que Jesús es el camino al Padre. Dice así, no se turbe vuestro corazón. O sea que vemos la situación de caos, de muerte que hay alrededor del mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera así, dice el Señor Jesús, yo se los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para nosotros. O sea que cuando el Señor resucitó, cuando Él subió allí, las primicias, ¿cierto? Se fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Amén. O sea que la sangre de Cristo nos justifica. Los cristianos no somos perfectos, pero somos perdonados, somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Juan 5:29. Le dije que tenía muchísimas citas bíblicas y es necesario para poder soportar, para que usted tenga claridad en esto. Dice Juan 5:29, bueno, saldrán a resurrección de vida. Amén. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí ve lo que le estaba diciendo al principio? Hay una resurrección tanto para buenos como para malos, para los justos y para los injustos. Unos saldrán a resurrección de vida eterna y otros a resurrección de condenación. ¿A dónde quieres estar? Amén, que así sea. Y oramos, y por eso la labor del pastor es instruirlos
mientras que ustedes estén con vida, mientras que el Señor lo permita, instruirlos por medio de la palabra para que perseveremos en fe, que no volvamos atrás, porque nadie sabe el día ni la hora. Todos sabemos el día que nacimos, pero nadie sabe el día ni la hora que tenemos programado. Pero si eso acontece un día, sonría, todos están ahí como que, ay, pastor, yo quería que usted hablara hoy otro tema. ¿Cuándo me va a tocar? Sí, no, esa es la realidad, pero vivamos con ese gozo, con esa alegría. Vamos a ver ahorita unos personajes que vivieron como con esa condición a sabiendas de que algún día iban a partir. Entonces, Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿El justo quién es? La persona que ha sido justificado por el Señor Jesús, que ha sido lavado. Pero dice que el justo en su muerte tiene esperanza. Decir que si hay esperanza, empieza a sonreír, que Cristo le ama. Entonces, ¿tenemos esperanza? Amén. Los que mueren sin Cristo tienen esperanza o segunda oportunidad. ¿Qué dicen? Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 11:7. Cuando muere el impío, perece su esperanza. ¿Qué decía el versículo anterior? Que cuando muere el justo, en su muerte tiene su esperanza, pero cuando muere el impío es el que no se arrepintió de su pecado, el que no vivió para Dios, el que rechazó el plan de salvación, dice, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. O sea, que una persona que muere sin Cristo, yo quisiera decirle lo contrario. Cuando visito personas que se rehúsan al Evangelio, yo quisiera decir lo contrario, pero no puedo, porque tengo que hablarles la realidad del Señor Jesucristo. Entonces, ya es demasiado tarde. Por eso les decía del rico, el rico que decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ya era demasiado tarde. Abraham no le dijo, bueno, hijo mío, déjame a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Hazte a un ladito y ya miramos. ¿No? Ya no había nada, absolutamente nada que hacer. Por eso nosotros como creyentes debemos entender la historia, que no es una parábola, la historia real del rico y Lázaro. Cuando le quede tiempo le invito a que mire allí, está esa enseñanza, la dimos hace como unos 2-3 meses, acerca del rico y Lázaro, donde con detalles, palabra por palabra, fuimos desmenuzando. No lo hago el día de hoy por tiempo, porque este mensaje pues realmente es un poco largo, así que prepárense porque yo creo que hasta después del mediodía. Amén. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que el evangelio ha sido predicado durante 2000 años. ¿Para qué? Para que nadie tenga pretexto. No he encontrado ninguna persona en esta vida que me diga, a mí no me habían hablado de Cristo. Porque las personas saben que hay alguien que murió en la cruz. Estos días, en los paros que veíamos, la gente estaba coreando el himno de Colombia. Y hay una parte del himno de Colombia que habla de las palabras del que murió en la cruz. Y ahí lo coreaban, y es un himno, uno de los himnos más hermosos del mundo. Pero no entienden las palabras que dice allí. Porque sí hubo uno que ciertamente murió en la cruz. Y aquí están las palabras, y son palabras de vida eterna. Así que no existe el limbo, no existe la reencarnación. Yo le he dicho que lo único que se le encarna a uno son las uñas de los dedos, ¿cierto? El hermano Abelardo me estaba diciendo esta mañana que tenía un problema con una uña, entonces tiene que tener cuidado con eso. Ni el purgatorio, nada de esto. Esto no tiene ningún peso bíblico. La iglesia tradicional enseña acerca del purgatorio. Entonces, que si la persona muere y era medio buena, entonces va a un lugar temporal. Digamos que de cierta forma la iglesia católica también coge Lucas 16 para asimilar que ese lugar es un purgatorio, pero no es el purgatorio. Entonces, por eso es que pagan misas, ¿cierto? Las indulgencias, pero eso no tiene peso bíblico, como le digo, porque si fuera así, entonces Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir al mundo. Hubiera dicho, paguen misas, hagan esto, hagan sacrificios, hagan ofrendas, pero como es insuficiente, la obra de la cruz es suficiente. Amén. Entonces, así que las misas de los difuntos que enseña y practica la iglesia tradicional no tiene fundamento bíblico, porque si lo hacen, mire lo que pasa. Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir. Entonces, hermano Abelardo, présteme atención, pórtese juicioso. El hermano Abelardo es... Amén.
Entonces, Levítico 20:27, el hombre que o la mujer que evocare espíritus de muerto. Entonces, las personas que van allí a los cementerios a pagar misas a las almas del purgatorio, que esto es una práctica muy común digamos, en nuestra nación, eso es, la Biblia lo cataloga como adivinación, como brujería. Y dice que esas personas han de morir. Ciertamente van a morir físicamente, pero pueden morir espiritualmente por ese pecado. La Biblia está totalmente en contra de eso. Murió la persona, ¿qué debemos hacer? Listo, el dolor, dale cristiana sepultura, porque la Biblia dice que los muertos entierran a sus muertos, debemos hacerlo, pero ya no misa, ya no ir allá a golpearle allá a la tumba a ver si de pronto nos ayuda, o a ver si me cuida. No, si no le ayudó en vida, mucho menos ya muerto. Amén. Entonces, ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra posición frente a la muerte física? ¿Cierto? Porque hemos visto que sí, efectivamente, la muerte es una separación, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que hay una consecuencia, pero ¿cuál es nuestra posición? Usted mira, pastor, bueno, pues yo esperaba que hablara hoy de otro tema, pero ¿cuál es la posición frente a la muerte física? Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Yo le hago una pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es nuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Imagínense como el libro de Santiago está asimilando nuestra vida como un poco de neblina. No sé si a nosotros nos ha pasado cuando nos levantamos temprano, salimos fuera de la ciudad y hay neblina, pero es rápidamente que a veces se despeja. Y así está comparando Santiago nuestra vida junto a la neblina. Por un poco de tiempo que se aparece y luego se desaparece. ¿Por qué dice que un poco de tiempo? Porque el tiempo que vivamos acá, la persona más longeva de esta congregación es el hermano Abelardo con 87 años. Pero 87 años es nada comparado a la eternidad de Dios. No es nada. Recordemos que en el libro de Génesis los primeros habitantes morían de muchísima edad. Matusalén vivió 969 años, Adán vivió 930 años. ¿Por qué? Porque como le decía, la muerte no era el plan de Dios. Entonces, lo que vivimos ahora acá no es nada comparado a la eternidad de Dios. Lo que pasa es que aquí tenemos apegos. Aquí vivimos apegados al carro, a la casa, ¿cierto? Al esposo, a los hijos. Y claro que como seres humanos no es fácil asimilarlo, porque yo también soy humano. Y claro, nos va a doler, pero debemos tener esa posición frente a la muerte. Filipenses 1, 21, 24. Recuerde que le dije que había unos personajes bíblicos que tuvieron, como dicen, esa claridad en su espíritu, en su corazón. Uno es el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Entonces yo espero que para cada uno de nosotros el vivir sea el trabajo, el vivir sea la empresa, el vivir sea el carro, el sueldo. No, que para nosotros el vivir sea Cristo. Dice, y el morir ganancia, dice el apóstol Pablo. No he encontrado ningún mortal que diga es ganancia. Cuando íbamos, porque ahorita ya no se puede ni siquiera ir a los funerales. A los funerales van ciertas personas. Pero cuando íbamos a un funeral, que decíamos la lamentable pérdida del hermano. ¿Cierto? Pero aquí dice que el morir es ganancia. Imagínense donde uno vaya a un funeral a decir, hermanos, hoy ganamos porque el hermano se murió. No nos vuelven a invitar a predicar. Saca la piedra. Le sacamos la piedra. Pero es lo que dice la Biblia. Dice, el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice Pablo, no sé qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que él tenía un deseo de partir, está hablando de morir y estar con Cristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Al principio estaba hablando que era ganancia y aquí ya está diciendo, eso es muchísimo mejor. Mejor que cualquier cosa. Mejor que los hijos, que la casa, que el viaje a Cartagena, a la costa, donde dice que es muchísimo mejor. Dice, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo, el Señor le había revelado en su espíritu. El apóstol Pablo fue un hombre que fue traspuesto, fue llevado al tercer cielo, dice Pablo. Allí en Corintios dice que él no sabe si en su espíritu, si en su carne. Dice, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Dice, y le fueron reveladas cosas que a los hombres no les es permitido conocer. Pero el apóstol Pablo, yo creo que cuando estuvo allá, él pudo ver a Abraham, Isaac, muchos de los que habían muerto. Dijo, oiga, ¿yo qué hago allá abajo? Yo como que mejor me quedo acá de una vez.
Entonces por eso él tenía la claridad en su espíritu. Nosotros tenemos la claridad por la palabra, por el Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, separación, recuerde, muerte, dice, y presentes al Señor. Entonces, según este versículo, ¿qué pasa con un creyente que muere? Ya no va al seno de Abraham, porque aquí Pablo está diciendo ausente del cuerpo y presente al. Entonces, ¿a dónde va un creyente que muere? Ayúdenme a predicar, por favor. A la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Imagínense, el día que partimos, vamos a la presencia de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Hace como unos 10 años, en la iglesia donde estaba anteriormente, dentro de la iglesia, en una reunión de viernes, hubo un caso de sicariato dentro de la misma iglesia. Y asesinaron a un hombre que yo conocía, que era un empresario. Yo era del área de seguridad, ese día yo estaba de cumpleaños, la iglesia estaba de cumpleaños y hubo un homicidio. Imagínense, la iglesia era tan grande que muchas personas ni se dieron cuenta de lo que había pasado. Y mataron a un hombre dentro de la iglesia. Y a ese hombre lo llevaron allí a la enfermería, pero ya estaba muerto. Y yo fui, mire, yo le voy a ser franco. A nosotros los muertos nos da como susto, ¿cierto? Como que hay. Pero ese día yo miré a ese hombre y nunca había visto un muerto feliz. La sonrisa que había en la cara de este hombre. Es como si estuviera dormido. Yo lo miré y ni siquiera tenía miedo porque yo entré, porque yo tenía el acceso y yo miraba a ese hombre y sí, lo habían avaliado, estaba muerto, pero el hombre estaba feliz. Yo decía, ¿será que sí está muerto? Y murió ese hombre. Un hombre joven, un hombre empresario, entregó su vida a Cristo, estaba amenazado, creo que tenía que dar vacunas y todo esto, y lo asesinaron dentro de la propia iglesia. Y yo ese día dije, este hombre tuvo que haber ido directamente a la presencia del Señor. Amén. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Otro personaje que vivió esto fue el apóstol Pedro. En segunda de Pedro 1, del 13 al 15, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, está hablando Pablo, mientras tanto que está en este cuerpo, dice, el despertaros con amonestación. Aquí en esta carta de segunda de Pedro, el apóstol Pedro estaba haciendo una exhortación. Recordemos que la Biblia dice que toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir. El apóstol Pedro estaba dando allí una exhortación, dice, mientras que estoy en este cuerpo, dice, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, ¿qué dice? Debo abandonar el cuerpo. O sea, él sabía que iba a morir. Dice, como el Señor Jesucristo me lo ha declarado. Sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto por causa del testimonio de Cristo. Pero allí está él, sabiendo que en breve iba a abandonar ese cuerpo, esa morada terrenal, pero ¿a dónde iba a ir? A la presencia del Señor. Esteban, no Esteban que está acá el hermano, sino Esteban que fue el primer mártir de la iglesia, dice que cuando estaba siendo apedreado, él vio los cielos y vio al Señor Jesucristo. Y él estaba hablando el evangelio. Y aún los que lo estaban apedreando no podían soportar lo que él hablaba. Y él murió apedreado allí, el primer mártir, y ya estaba viendo al Señor Jesús. Qué maravilloso. Glorioso, ¿no? Ojalá que cuando nosotros, el Señor nos llame a su presencia, y ya estamos en las últimas, que podamos ver al Señor Jesucristo y digamos, finalmente ha llegado la hora. Segunda Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Qué tenemos que hacer? No desmayar. Dice, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿qué pasa con el cuerpo que tenemos? Hermano Abelardo, y perdónenme que lo ponga como ejemplo. ¿Qué pasa con su cuerpo? Usted tiene el cuerpo de hace, cuando tenía 20 años, que era ya no lo tiene. Su cuerpo se ha deteriorado. Su cuerpo se ha gastado, sí es lo que dice la palabra, y discúlpeme por esto, pero es lo que dice la palabra. Dice, por tanto no desmayamos, aunque este cuerpo se vaya desgastando, dice el interior, ¿qué pasa? Dice que se va renovando de día en día. ¿Cómo se va renovando? Con los productos de belleza de el Reduc Fafá, de Marcel France. ¿No? Yo vendo los productos de Marcel France, pero bueno, la gente gasta plata, pues yo tengo. Pero se va renovando de día en día por medio de la palabra. Gracias. Por medio de la palabra se va renovando de día en día. ¿Quiere renovarse interiormente? La clave está en la palabra. El cuerpo se va deteriorando. Nos vamos volviendo viejos, nos va saliendo arrugas, se nos va cayendo el cabello, las dolencias, me duele aquí, me duele allá,
porque es normal, el cuerpo está sujeto, obviamente, a ese deterioro. Pero por eso dice, no desmayamos. O sea que usted no tiene que desmayar cuando vea todo esto, sino saber que es natural, que es la causa del pecado, ese cuerpo, un día usted va a salir de ese cuerpo. Y cuando usted parta de ese cuerpo, pues usted va a descansar, va a ir a la presencia de Dios. Hay personas que están enfermas a veces y nos llaman a orar, pastor, ore para que el Señor lo levante, y uno dice, no, pues mejor como orar para que se vaya una vez y descanse. Sí, claro, porque si la persona tiene dolencias, la persona tiene... Señor, amén. ¿Se imagina donde lo inviten a uno a orar y uno diga, Señor, llévate ya a esta persona? Ay, Dios mío. Pero es lo que dice, parece, da risa y parece curioso, pero es lo que dice la palabra. Dice, el cuerpo se va desmayando. Por eso, mire, cuando me invitan a orar por una persona que está enferma, no está en una condición, yo lo que hago primero es analizar la situación y presentarle a Cristo. Presentarle al Señor Jesucristo. Que Él tenga una esperanza, porque yo digo, bueno, si la persona ya está en las últimas, que la persona tenga su esperanza en el Señor Jesucristo. Me hicieron sonrojar el día de hoy. Yo creo que ahora nadie me va a llamar. Cuando haya un enfermo de ustedes, van a decir, oiga, ¿quién llamamos? Llamemos al pastor José. Pero a mí no me van a volver a llamar para ir a orar por una persona que esté enferma. Pero sigamos. Romanos 14:8, ya póngale seriedad. Romanos 14:8 dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Dice, así pues, sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Entonces tenemos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Amén. Ay, yo ya terminé los versículos del día de hoy. Amén. Sí. Dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El día que el Señor venga, dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y 1 Corintios, todo el capítulo 15, habla de la venida del Señor. Dice, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, dice, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados. Pero primero van a resucitar los muertos en Cristo. Entonces sí va a haber una resurrección, en lo que dice la palabra del Señor. O sea que sí tenemos esperanza. O sea que este tema de la muerte no nos debe realmente a nosotros causar angustia. Estos días me escribía una persona que es creyente, vive en los llanos orientales y pues es respetable, pero la persona tenía temor de morir. Decía, no, hermano, todo lo que estamos viendo y como que la persona se llena de temor. No debemos tener temor. La primera resurrección. Los muertos que mueren en Cristo. Cuando venga el Señor, si 1 Corintios dice, porque los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Sí ve? Primera resurrección. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, ¿cierto? Entonces estaremos con el Señor. Es la primera resurrección. Recuerda que había un versículo que decía que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo va a ser la segunda resurrección? Sería tal vez la pregunta. La segunda resurrección, porque las personas que murieron sin Cristo desde Adán hasta nuestros días van a ser resucitados para el juicio del trono blanco. Es lo que dice la Escritura, porque se les va a hacer un juicio. Dios es justo y obviamente los va a juzgar de acuerdo a las generaciones, porque hubo personas en el Antiguo Testamento que no tenían la esperanza que usted y yo tenemos. Entonces, muchas personas tal vez van a ser juzgadas por su conciencia, porque usted y yo tenemos la Escritura completica. Pero la palabra dice que en Sodoma y Gomorra, cuando vino juicios, ellos no tenían totalmente la revelación que nosotros tenemos. Por eso dice que habrá más consideración para Sodoma y Gomorra que para nosotros, porque ellos no tenían toda la revelación realmente completa. Hay una doctrina, los testigos de Jehová, que ellos hablan en la teoría de la aniquilación, que dice que cuando una persona muere, simplemente deja de existir, que es la aniquilación. Porque cogen un versículo en Eclesiastés que dice que los muertos nada saben. Esa palabra fue escrita por Salomón. Pero ¿sabe por qué dice que los muertos nada saben? Porque en el tiempo de Salomón, a pesar de que haya sido el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón no tenía la escritura completa.
no tenía la revelación completa. Cuando yo voy a Apocalipsis dice, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Cristo y de la palabra, que estaban clamando a gran voz, Señor, ¿hasta cuándo no nos harás justicia de los que mueren en la tierra? O sea que si hay santos que están en el cielo, en la presencia del Señor, pidiendo al Señor que haya justicia. ¿Usted cree que en esos tiempos que estamos viviendo de maldad, de violencia, de caos, de muerte, ellos están clamando, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo esto? Pero el Señor lo hace hasta que haya entrado, como dicen, el último de los que han de ser salvos, esa persona ahí. Entonces, si hay conciencia después de la muerte, sí la hay. No es lo que dicen los testigos de Jehová, porque cogen ese versículo del Antiguo Testamento y ciertamente dice que los muertos nada saben. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Lucas 16, el rico y Lázaro, y en Apocalipsis 20, vemos que los muertos sí tienen conciencia. Amén. Y ellos están allá en el cielo. Ellos no necesitan misas, no necesitan intermediarios, sino ellos están allá. ¿Por qué? Por el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces tengamos esa fe, esa certeza en el Señor Jesucristo. Si conocemos una persona que perdió un ser querido, pues animémoslo por medio de la palabra. No me inviten a mí a orar porque saben que yo lo voy a terminar de aniquilar. Pero confortémoslos por medio de la palabra. Y que usted y yo tengamos claridad en el Señor. Que si un día partimos, les decía, murió mi padre, me pude reconciliar con él y yo tuve la oportunidad de orar por él y pedirle al Señor que tuviera compasión y misericordia. Y yo creo fielmente que el Señor le haya perdonado sus pecados y esté allí en la presencia del Señor. Amén. Han muerto en esta pandemia pastores, han muerto creyentes. He sabido personas que conocía que eran cristianos y han muerto. No sabemos el porqué de las cosas, pero simplemente que el Señor fortalezca a esas familias y que usted y yo tengamos certeza en la palabra. Que no estemos ahí escondidos, ay, si me muero y si me enfermo y si esto y la casa y el carro. No, tengamos confianza en el Señor. Esa confianza que tenía el apóstol Pablo, esa confianza que tenía allí Pedro, que si partían era muchísimo mejor, era ganancia para estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, esto es un mensaje, mire, este mensaje es maravilloso. Y me gusta hablar de este tema porque es la esperanza finalmente que nosotros tenemos. La certeza, Hebreos 9:27, que todos sin excepción un día vamos a partir. Sin excepción. Pero tengamos la certeza de que también por la Escritura, por el sacrificio de Cristo, un día vamos a estar delante de Él. Porque Él pagó el precio. Eso es lo que significa realmente el sacrificio de la cruz. Jesús no vino a una cruz a morir para que las personas fueran prosperadas materialmente, para que tuvieran iglesias, casas, no. El Señor vino a una cruz a morir para perdonarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para que a través de su sangre seamos lavados, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y qué bueno, dice en Apocalipsis que allí cuando estemos en la eternidad, dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, allí ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, ya no van a haber manifestaciones, porque allí solamente entrarán los hijos de Dios. Juan 1:12 dice que nosotros somos esos hijos de Dios por la promesa. Y esa es la fe que tenemos. Las personas que rechazan el Evangelio tristemente y que mueren sin Dios, tristemente se tendrán que enfrentar a un juicio. Por eso yo digo, ¿queremos tenerlo como Señor y Salvador o quieres tenerlo como juez? Como Señor y como Salvador. ¿Sí ve la esperanza? Entonces vivamos con esa esperanza, mis amados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o seamos llamados a su presencia. Congreguémonos, vivamos una vida de obediencia, una vida de oración. No es fácil, la situación no es fácil. Yo creo que a todos nos ha afectado las finanzas. La semana pasada fue perdida, digamos, económicamente para muchas empresas. En mi caso no pude trabajar, pero yo dije, pero tenemos a Cristo, estamos en casa, estamos con vida. Mientras que haya vida, hay esperanza. Entonces, vivamos confiados en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, porque sé que muchos de nosotros tenemos tal vez ciertas aflicciones, como le pasó a Juan José el día viernes. Y ahorita de pronto le voy a dar el audio a uno de ustedes y él me dice, pastor, aquí estoy, gozoso. ¿Me ayudas con el audio que estaba por ahí? Y se van a dar cuenta, y yo decía, wow, qué tremendo es una persona que tiene a Cristo y una persona que no tiene a Cristo. Gracias. De ver la diferencia de las aflicciones de una persona que está en Cristo y una persona que está sin Cristo.
que tengamos nosotros fe, confianza, esperanza en nuestro Señor. Oramos por Juan José para que el Señor lo... Pastor Miguel, muy buenas noches, ¿cómo está? Es para informarle pues que hoy me hospitalizaron, me hicieron la cirugía, entonces yo creo que pues no sé cuántos días me dejen aquí o cuándo pueda pues volver a culto, ¿no? Quería que lo supieras que ya hoy hace como unas 4 horas creo ya salí de la sala de cirugía y ya fue un hecho que perdí la extremidad, pero de todas maneras lo más importante es tener esa plena confianza y esa fortaleza en el Señor, que es lo más importante, y seguir cogidos de la mano de Él, porque Él es el que nos provee y nos da todo. Entonces sí, eso le comento. Le comento por si estos días no voy, entonces para que estés informado que ya me hicieron la cirugía, o si algo, pues entonces me avisas y pasas un momento a la casa si puedes. Señor. Amén. ¿Sí ves la gran diferencia de una persona que está en Cristo y que está sin Cristo? Él no estaba lamentándose, no estaba llorando. Ahí estaba, me envió esa foto el día de ayer, gozoso, tranquilo. Y es cuando yo distinguí a este joven, fue ya cuando él trabajaba en el carro de la basura, fue accidentado por una moto, su pierna se le partió en varias partes, le hicieron varias cirugías, pero fue inevitable. Cuando yo lo conocía, él tenía esa aflicción porque no conocía a Cristo. Y el Señor me permitió ir a su casa, fui con Gustavo, estuvimos orando por él, dándole un discipulado allí en su casa, y vea la gran diferencia. Y yo le decía, tal vez el Señor no envió esa situación, pero sí Dios ha aprovechado para mostrar tu amor. Y tú hablas con Él y Él habla fuerte. Los que los conocemos, Él habla fuerte, parece que estuviera regañando, pero tiene su confianza en el Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer, confiar en el Señor. Como decía el apóstol Pablo, cualquiera que sea nuestra situación, contentarnos en el Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Padre precioso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tú tienes nuestra vida, está en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que si un día partimos, Señor, estaremos en tu presencia, Señor, porque tú pagaste allí en la cruz ese precio, Señor, ese precio que para nosotros es impagable, Señor. Te damos gracias por morir allí, Señor, y por darnos el perdón, por darnos la vida eterna, Dios. Presentamos nuestras vidas en esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por las personas que están viendo este mensaje, esta transmisión, Señor, para animarlos, Señor, a través de tu escritura, de que sí hay una esperanza, Señor, de que no es como tal vez el mundo que nosotros vemos, Señor, lleno de caos, lleno de tristeza, de muerte, Señor, sino que en ti hay esperanza, Padre precioso. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de Juan José, Señor. Bendícele, Señor, allí grandemente, Señor, allí en el hospital, Señor, que él tenga una pronta recuperación y que este hijo tuyo pueda estar acá con nosotros, Señor, nuevamente, exaltando el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Su voz, Él es santo. Santo.